definido los destinos de España en 1788, 6 meses antes del dramático pronunciamiento francés contra el absolutismo monárquico. Durante el reinado de su padre, Carlos III, se habían hecho algunos intentos para reformar el régimen, con la anuencia del propio soberano. Los críticos del despotismo ilustrado en la península advertían que la ociosidad de la nobleza y las extensiones de tierras improductivas en manos de la Iglesia conspiraban contra un mayor crecimiento económico. También subrayaban que las prácticas monopolistas de industriales y comerciantes iban a acarrear problemas a la economía del país y, en consecuencia, a la corona. Pero salvo casos muy puntuales, sus observaciones concluían allí. La onda de choque de la Revolución Francesa afectó hasta a los reformistas moderados y asustó a un Carlos IV incapaz de comprender sus efectos. Malas noticias, muy malas noticias de Francia. ¿Qué ha ocurrido? He mandado llamar al embajador. Mi primo Luis el Rey debe haberse vuelto loco. Ha cedido sus poderes a la Asamblea Nacional. Esto es una revolución. La revolución. El repliegue hacia posiciones más conservadoras se hizo inevitable. Incluso un veterano reformista como el conde de Floridablanca creyó conveniente volver sobre sus pasos. Aisló España para evitar el contagio revolucionario. Porque aquí no queremos tanta luz, ni sus consecuencias, señalaría en una carta al embajador español en París. Los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional declaran: artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo segundo. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo tercero. El principio de la soberanía reside esencialmente en la nación. Martínez, le felicito por haber conseguido pasar esos papeles. Señores, ¿qué les parece a ustedes? Todos libres e iguales. No me extraña que la censura sea cada día más severa. Floridablanca ha establecido un cordón sanitario a lo largo de los Pirineos para evitar que la epidemia revolucionaria contagie a España. De momento me parece que sería mejor cambiar de conversación. Floridablanca había sido un eficiente ministro de Carlos III y lo era de Carlos IV, pero no pudo impedir que grupos de reformistas perseverantes terminaran minando su reputación. En 1792 fue reemplazado por el conde de Aranda, un destacado miembro del partido aragonés que proponía una monarquía menos absolutista. Aranda presumía de su amistad con Voltaire y con otros inspiradores u ejecutores de la Revolución Francesa. Esa condición catapultó su ascenso. Carlos IV necesitaba un interlocutor con los revolucionarios franceses para tratar de rescatar a su primo Luis XVI, retenido y amenazado de muerte. La proclamación de la República, el estallido del terror revolucionario y el encarcelamiento y proceso de Luis XVI liquidaron las intenciones de Aranda. El conde terminó acusado de discípulo de la escuela jacobina y reemplazado por un joven y casi desconocido amigo del rey, Manuel Godoy. Este era un oficial de la Guardia Real proveniente de la pequeña nobleza extremeña, cuya buena estrella había comenzado a brillar a la par que la llegada de Carlos IV al trono. De hecho, escoltaba a los jóvenes soberanos cuando se cayó del caballo. Ese pequeño accidente motivó que ganara las simpatías de la reina María Luisa. Godoy intuyó que algo peor podría suceder. Intentó convencer al rey para que, junto con su familia, se trasladase de inmediato a Sevilla. Ignoraba que Napoleón ya había alertado a la flota francesa amarrada en Cádiz para que no permitiesen salir ningún barco español de ese puerto. Carlos IV había vuelto a su proverbial demora para tomar decisiones y hasta el 13 de marzo no aceptó prepararse para el viaje. Era demasiado tarde.
La familia real estaba alojada en su palacio de Aranjuez. Desde allí partiría rumbo a Badajoz, Sevilla y Cádiz, donde embarcaría rumbo a América, según el plan trazado por Godoy. El favorito había hecho los preparativos en el mayor de los secretos. Temía que Fernando, opuesto a la fuga, pudiera develar el proyecto a sus partidarios o a los franceses. Pero ya no tenía el poder suficiente como para mantener en la oscuridad semejante acontecimiento. La partida se fijó para la noche del 17 de marzo. Los reyes y sus hijos serían escoltados por una fuerza poderosa que incluía a la Guardia Real, donde también habían aparecido focos de descontento contra el ministro. El rumor de la inminente huida del rey y de su familia se filtró desde Aranjuez y llegó muy rápido a Madrid. Carlos IV hizo publicar el 16 de marzo una proclama donde se desmentía la intención de abandonar la sede del gobierno. Pero su desprestigio ya era absoluto. Nadie parece creer demasiado en sus palabras. Los nobles conjurados se valieron de grupos de agitadores para organizar una algarada en los días posteriores. La intención era la de agitar al pueblo en contra del eventual viaje y al mismo tiempo reclamar la destitución de Godoy. En pasquines que comenzaron a circular por la capital se reflejaba cuál era el objetivo. ¡Viva el rey! ¡Viva el príncipe de Asturias! ¡Muera el perro de Godoy! En la noche del 17 de marzo comenzaron a converger sobre Aranjuez grupos de agitadores y de gente común, coordinados por el duque de Montijo, que se hacía llamar el tío Pedro. Pese a que el malestar era ya muy evidente, el plan de fuga aparentemente no se había modificado. Los carruajes estaban preparados y el equipaje embalado en el patio del palacio. La versión más fidedigna sobre los confusos sucesos de esa noche aseguraría que el problema se produjo por la salida de un carruaje de la casa de Godoy con 2 hombres y una mujer. Algunos guardias que vigilaban en los alrededores confundieron a esas personas con miembros de la familia real y creyeron que había comenzado la huida. Al tratar de detenerlos, se enfrentaron con un grupo de soldados de caballería fieles al ministro. El ruido provocado por el alboroto y algún disparo de pistola que detonó en la oscuridad fueron señales más que suficientes para que se desatara un pandemonio. Una parte de la multitud obstruyó las salidas del Palacio Real para impedir cualquier intento de fuga. Otros grupos se dirigieron a la casa de Godoy y al grito de «¡Muera el traidor!» derribaron las puertas, saquearon el lujoso mobiliario o directamente lo quemaron. Revisaron todas las dependencias, pero el odiado ministro no fue hallado. Según su propio testimonio, se había refugiado en un escondite secreto de la mansión y permaneció allí alrededor de 1 día y medio hasta que se entregó a la guardia. Mientras los más exaltados asaltaban la casa de Godoy, Carlos IV, aterrorizado por las posibles consecuencias del motín, resolvió destituirlo de todos los cargos. Fernando fue el encargado de asomarse a un balcón del palacio para dar la buena nueva a la multitud enfervorizada. El príncipe fue vitoreado con entusiasmo por la multitud, que sentía que se habían cumplido sus deseos. En la mañana del 18 de marzo, los ánimos parecían haberse aplacado, pero nadie estaba dispuesto todavía a abandonar Aranjuez. La tensión retornó cuando se supo que Godoy había reaparecido. La intercesión de Fernando y una escolta de caballería lo rescataron de una multitud enardecida que quería lincharlo. Golpeado y humillado, el otrora todopoderoso Valido fue conducido al cuartel de la Guardia, donde, según relataría más tarde, el príncipe de Asturias le garantizó la vida. Los franceses han conseguido mi libertad y también mi exilio. Me llevan bajo custodia hasta la frontera. No puedo llevarme más de lo que quepa en un cofre.
Los criados harán el equipaje. Debería estar contenta. Me mandan al exilio. Pero todo esto acabará. Concluido ese episodio, Fernando retornó al palacio rodeado por sus partidarios que lo aclamaban. Presionado por los acontecimientos y sintiéndose desprotegido, Carlos IV resolvió abdicar a favor de su hijo. Era la primera vez que un rey español era destronado por su heredero en complicidad con un puñado de nobles y de jefes militares. La noticia de la destitución de Godoy y de la proclamación de Fernando como nuevo rey de España provocó un estallido de júbilo y de desmanes en Madrid. Entre la noche del 19 y la mañana del 20 de marzo, las residencias de familiares y amigos del exministro fueron saqueadas. Bustos destruidos y retratos quemados fueron algunas de las manifestaciones menos extremas con que los madrileños descargaron su odio largamente contenido. A su juicio, conde, ¿cuál debe ser el destino de la monarquía española? Los españoles tienen un carácter noble y generoso, pero que tiende a la fiereza. No soportarán que se les trate como a nación conquistada. Reducidos a la desesperación, serían capaces de acciones temerarias. Tengo 100.000 soldados en España. ¿Acaso no le parece bastante? Fernando VII había prometido perdonarle la vida a Godoy, y cumplió. El otrora poderoso ministro de Carlos IV fue confinado en el castillo de Villaviciosa a la espera del proceso que juzgaría sus actos de gobierno. Algunos de sus partidarios más importantes corrieron la misma suerte. Fueron encarcelados y sus bienes confiscados en forma inmediata. Pese a las circunstancias excepcionales que habían rodeado el cambio de monarca, España parecía encaminarse hacia la superación de la grave crisis institucional que había sufrido. Solo faltaba la aprobación de Napoleón, que nunca se produjo. El 24 de marzo de 1808, Fernando VII hizo su entrada triunfal en Madrid. Con una escasa escolta armada que junto con la nobleza lo había acompañado desde Aranjuez, el nuevo rey entró por la puerta de Atocha. A lo largo del camino había recibido constantes muestras de afecto popular, pero ya en la capital, los aplausos y los vítores se multiplicaron. Nadie quería perderse el espectáculo del paso del joven soberano, en el que habían depositado todas sus esperanzas. El entusiasmo popular hizo tan dificultosa la marcha que la comitiva tardó varias horas en llegar hasta el Palacio Real. La jornada pudo ser perfecta de no mediar un solo y poderoso inconveniente. El jefe de los ejércitos napoleónicos en España, el mariscal Joaquín Murat, se negó a reconocer oficialmente la recién estrenada jerarquía del príncipe de Asturias. Alegó, al igual que el embajador francés, François de Beauharnais, que debía recibir una expresa orden del emperador para hacerlo. La realidad era que Napoleón ya había resuelto reemplazar a los miembros de la Casa Borbón del trono español y sustituirlos por un soberano de su confianza. Por eso, hizo correr el rumor de que el supuesto acto sucesorio había carecido de legitimidad. El argumento esgrimido era que Carlos IV había abdicado bajo la presión de los partidarios de Fernando y que, por tanto, esa decisión podía considerarse como nula. La oferta para un arbitraje era lo que se imponía y lo que deseaba el emperador. La inesperada popularidad de Fernando VII sería contraproducente en sus relaciones con Napoleón. Lo que menos quería el monarca francés era que el nuevo rey reverdeciera los laureles de una dinastía en decadencia y terminara por arruinar sus planes. Él ya había comenzado a mover sus piezas. Le había ofrecido a su hermano Luis, por entonces rey de Holanda, el trono de España. Cómodo en su destino, Luis se negó a probarse una corona que sospechaba con más espinas que piedras preciosas. El emperador optó entonces por otro de sus hermanos, José Bonaparte,
a quien ya había impuesto como soberano de Nápoles. Como parte de sus primeras medidas de gobierno, Fernando VII escribió al emperador una carta donde aseguraba que tenía intenciones de estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación con Francia. La respuesta le llegó por medio del mariscal Murat, al que Napoleón engañó por partida doble. Hasta último momento no dejó de alentar sus aspiraciones al trono español y al mismo tiempo le pidió que organizara su inminente visita a la península. Según las instrucciones recibidas, el mariscal debía proteger la integridad de Carlos IV y la de Manuel Godoy, además de mantener en suspenso el reconocimiento de Fernando. El príncipe de Asturias, Fernando, está a punto de llegar a Bayona. El emperador prefería encontrarle en España, pero parece que el príncipe está impaciente, sin duda porque el emperador ratifique su derecho a la corona. Fernando la ha arrebatado a su padre. Precisamente. El emperador quiere oírles a todos antes de tomar cartas en los asuntos de España. Les invita a reunirse con él lo antes posible en Bayona. ¿Y don Manuel Godoy? ¿Qué le va a pasar a Manuel? El príncipe de la paz no puede quedarse en manos de los revoltosos, duque. Don Manuel está bajo la custodia de las armas francesas. Hoy mismo partirá para Bayona, donde esperará a sus altezas. El 7 de abril de 1808, en lugar del emperador, arribó a Madrid el general Juan María Renato de Savary, un enviado de su absoluta confianza. Su misión era en extremo delicada. Debía notificar en secreto a Murat que José Bonaparte sería el futuro rey de España, y a su vez tenía que pedir su eventual apoyo para el traslado de la familia real fuera de Madrid. Savary era un hábil y destacado diplomático. No tardó en persuadir a Fernando sobre la buena voluntad del emperador y su deseo de superar los problemas que demoraban su reconocimiento. Le planteó la necesidad de un encuentro entre ambos que se produciría en los alrededores de la ciudad de Burgos. Napoleón no podía alejarse mucho más lejos de París y por eso proponía un punto intermedio. Pese a que algunos de sus consejeros lo consideraron inconveniente, Fernando VII aceptó abandonar Madrid, donde su poder aún no se había consolidado lo suficiente. Dejó a cargo de los asuntos del Estado a una junta presidida por su hermano Antonio e integrada por varios de sus ministros. Y el 10 de abril de 1808 partió rumbo a Burgos. Lo acompañaba una numerosa comitiva de notables del reino, además del general Savary. Cuando llegaron a la antigua ciudad castellana, recibieron la noticia de que Napoleón solicitaba que el encuentro se realizara en Vitoria, muy cerca de la frontera francesa. En la ciudad vasca tampoco encontraron rastros del emperador. Como el gran general que era, Napoleón había elegido la ciudad francesa de Bayona como campo de batalla. Fernando y su comitiva sospechaban alguna trampa y se negaron a seguir viaje. El gesto de resistencia duró muy poco. Napoleón escribió una carta donde, sin demasiadas sutilezas, le advertía que no habría reconocimiento oficial a su investidura real sin una reunión previa. Otra carta, destinada a Savary, lo hacía responsable de un plan alternativo. Marche a Bayona, general, y tráigame una carta del emperador reconociéndome como rey de España. Entonces no importará que crucemos la frontera. ¿Verdad, Escoiquiz? Si Fernando VII no iba a Bayona por las buenas, tenía que retenerlo en Vitoria y, eventualmente, forzarlo a cruzar la frontera. No fue necesario. Pese a las renovadas advertencias de sus asesores, Fernando resolvió seguir adelante. En la mañana del 20 de abril de 1808, el flamante rey de España cruzó el río Bidasoa y selló su destino. En Bayona, su hermano don Carlos y parte de la comitiva que se había adelantado para preparar su visita lo alertaron sobre los supuestos planes del emperador, pero ya era demasiado tarde para retroceder. El primer encuentro fue apenas protocolario en el Palacio de Marrac.
Después de los saludos, Napoleón retuvo a Escóiquiz y le adelantó que no pensaba consentir que los Borbones siguieran reinando en España. ¿Eso significa que el trono está vacante, canónigo? Exacto. Canónigo, canónigo. Los intereses de mi casa y del imperio exigen que los Borbones dejen de reinar en España. A cambio, ofrecía a Fernando el reino de Etruria, en el norte de Italia. El emperador tenía en sus manos a la familia real y al valido Godoy, e iba a jugar con ellos de acuerdo a sus intereses. En Bayona se había cerrado la trampa de los Borbones. El 1 de mayo de 1808, Fernando VII se enfrentó con su padre, Carlos IV, y con su madre, María Luisa, en una amarga disputa poco digna de sus reales investiduras. Bien. Las calamidades quedaron finalmente atrás. Atendiendo a vuestros deseos de retiraros de los azares de la política, he dispuesto que se os adjudique el castillo, el parque y el bosque de Compiègne, donde no os faltará la caza. Y además una renta de 8 millones de francos. Nosotros nos ocuparemos de redactar el tratado de la cesión de la corona de España a mi persona. Que espero retiréis de la cabeza de vuestro hijo. Le tenemos aquí. Sire, mi presencia puede ser embarazosa. ¿Puedo retirarme? Mejor por allí. Fernando, te exijo que renuncies al trono, que tan inicuamente has usurpado. ¿A qué viene ese silencio? ¡Responde! ¡Fernando! ¿Todavía no has insultado bastante nuestras canas? Solo hemos recibido de ti deshonras. Si no lo haces por mí, hazlo por el bien de nuestra España. Bellaco. ¿O reconoces como rey a tu padre? ¡A muerte, Sire! ¡Debéis condenarlo a muerte! Retiraos. Napoleón había instigado horas antes al viejo soberano para que exigiese a su hijo la devolución de la corona. Delante del emperador, Carlos IV fue mucho más allá. Lo acusó de haber intentado atentar contra su vida. Al día siguiente, llegó por escrito la contrapropuesta de Fernando. Aceptaba abdicar con una condición. Se convocaría a las Cortes en Madrid y ante esa asamblea formalizaría su decisión. El joven rey sabía de antemano que su recién estrenada popularidad le garantizaba un rechazo a cualquier intención de removerlo del trono. Lo que siguió fue un ir y venir de cartas con acusaciones y reproches sin que ninguna de las partes obtuviera ningún progreso ostensible. Dueño absoluto de la situación,
Napoleón parecía dispuesto a esperar pacientemente a que los contendientes se desgastaran en esa dura puja. Pero el 5 de mayo de 1808 cambió abruptamente de opinión. Habían llegado a Bayona las noticias sobre los graves sucesos ocurridos en Madrid el 2 de mayo, y se convenció de que no había más tiempo que perder. Convocó al padre y al hijo a una nueva reunión y llegó a amenazar a Fernando con la muerte si no renunciaba a su reino. Retiraos. Antes de que venciera el plazo que le había dado el emperador, Fernando VII hizo conocer su decisión de abdicar en favor de su padre. No sabía que en esas horas cruciales el propio Carlos IV había sido presionado para que él también cediera sus derechos sobre España. El 6 de mayo de 1808, ese acto del drama había concluido para la familia real y algunos miembros de su comitiva. Para los españoles, la tragedia